Ahora, en contraste con este modelo que vimos de Aristarco, está el modelo que hizo Eratóstenes para medir la circunferencia de la Tierra, ¿sí? Hay que notar que son prácticamente de la misma época. Aristarco era mayor que Eratóstenes como por 30 años. Entonces, esencialmente son de la misma época, no contaban, no había mucha diferencia entre los instrumentos o técnicas que conocía uno del otro, ¿sí? En términos de la ciencia en general. Las circunstancias en las que Eratóstenes hizo sus mediciones son las siguientes, ¿sí? Él se fijó en dos ciudades, Alejandría y Cian, que estaban a 5000 estadios la una de la otra de distancia. Y el Sol no aparece en esta figura porque está muy lejos. Sin embargo, las líneas que van de B a S y de A a S' son líneas que van hacia el Sol, ¿sí? Y está muy lejos y está suponiendo también que los rayos del Sol llegan de manera paralela a la Tierra, ¿sí? Entonces, tanto la línea AS' como la línea BS, perdón, son paralelas. Y entonces Eratóstenes se fijó en el momento en el cual eh, el Sol estaba exactamente encima de la ciudad de Siena, ¿sí? Aquí en el punto B. ¿Sí? Y entonces, como estaba exactamente encima, eso quiere decir que esta línea SB, que va del Sol a la ciudad de Siena, podríamos extenderla hacia el centro de la Tierra, ¿sí? Y entonces lo que nos interesa es calcular este ángulo teta, ¿sí? Pero como esta recta y esta recta son paralelas, entonces ese ángulo lo podemos calcular también aquí. Y entonces él lo que hizo fue medir ese ángulo teta en el ángulo z a s'. Y encontró que teta era más o menos 7.2 grados. Y entonces la, el ángulo, la proporción entre el ángulo y el total de la circunferencia va a ser lo mismo que la de las distancias. Entonces, la circunferencia de la Tierra entre los 5000 estadios tendría que ser igual a los 360 grados entre 7.2 grados, ¿sí? Y eso es 50, ¿ok? Y entonces, despejando la circunferencia, obtendríamos que la circunferencia vale 250.000 estadios. Desafortunadamente no podemos saber cuánto es lo que medía un estadio. Hay muchas estimaciones históricas, pero esencialmente sus 250.000 estadios están entre 40.2 mil kilómetros y 46.5 mil kilómetros. Aquí no se ve el punto. ¿Sí? Entonces, incluso en el peor de los casos, la estimación de Eratóstenes está como alrededor. En el peor de los casos tiene un error del 15%. Es relativamente pequeñito, dado que además esta distancia de 5000 eh, kilómetros la midió con un camello. Entonces, vamos, ahí podría haber bastante error. Y de todas formas, el valor no está tan lejos del valor real, alrededor de 15%, es poquito. Entonces, a ver, la ecuación de Eratóstenes es esencialmente 5000 por los 360 grados entre teta, convertido a radianes es de 10.000 por pi entre teta, ¿sí? Entonces, nada más para hacer una pequeña comparación entre este modelo y el modelo de Aristarco, veamos qué pasa si hay un error de 3 grados, que era más o menos el error que tenía el modelo de Aristarco, ¿sí? En el caso de que el valor verdadero de teta fuera de 10.2 grados y el valor que se midió fuera de 7.2 grados, entonces al sustituir en esta ecuación, obtendríamos que el valor verdadero sería de 176.471 estadios contra los 250.000 estadios que predijo de acuerdo a sus mediciones, ¿sí? Si bien podría decir, bueno, pues es un montón la diferencia,
realmente estamos hablando que esto es como 1.4 veces el otro. Sí, este de acá es 1.4 veces el de acá arriba. ¿Sí? Comparado con las 18 veces que un error de 3 grados nos daba de diferencia en el modelo de Aristarco. ¿Sí? Esos 3 grados aumentaban de 18 veces la cantidad que predecía el modelo. Pero entonces, ¿cómo es posible que dos matemáticos que vivieron esencialmente en la misma época, en los mismos años, que tenían esencialmente los mismos instrumentos y la misma teoría matemática, tengan errores tan distintos, ¿no? Uno 18 veces el del otro, ¿sí? La razón de esto es por la sensibilidad de ambos modelos. ¿Sí? Un modelo es mucho más robusto, el de Eratóstenes es mucho más robusto que el de Aristarco. Bueno, pero ¿cómo hacemos un análisis de sensibilidad formal? ¿Sí? Imaginemos que tenemos en nuestro modelo la variable θ y la variable c, como en el modelo de Eratóstenes, ¿sí? Y nuestra medición nos da para la variable θ un cierto valor, θ0, y eso quiere decir que al sustituirlo en nuestra ecuación del modelo obtenemos una cierta predicción de ese modelo que es C0. ¿Ok? Ahora, vamos a suponer que el valor real de θ va a ser θ0 más delta θ. ¿Sí? O sea, tenemos θ0 más un cachito de error que hubo en la medición. Y lo mismo va a suceder con el valor real de C. Va a ser C0 más delta C, un cierto error que se produjo al sustituir el θ0 en el modelo. Ahora, como usualmente lo que nos interesa son los errores porcentuales, entonces vamos a hacer esto, delta θ y delta C. O sea, ¿qué tan grande es el error con respecto al valor real? ¿Qué tan grande es el error con respecto al valor real? ¿Sí? Y bueno, y esto por 100, ¿no? Para que sea un porcentaje. Y vamos a estar trabajando con estas cantidades. Ahora, es importante darnos cuenta que este error, el error porcentual con respecto de la variable θ, tiene que ver esencialmente con nuestro instrumento de medida, ¿sí? Y en principio, si uno trabaja con los datos de un instrumento de medida, puede calcular cuál es este error porcentual para la variable θ, dependiendo del instrumento, y cada instrumento tendrá un porcentaje de error esencialmente que podría ser distinto, ¿sí? Y ese, bueno, lo podemos medir y lo podemos controlar. Sin embargo, el error del C no depende directamente del instrumento, sino del modelo. Y entonces, de hecho, el porcentaje de error en C pues realmente no nos importa mucho por sí solo, ¿sí? Sino lo que nos importa es cómo afecta el porcentaje de error en θ al porcentaje de error en C, ¿sí? Si hay un gran porcentaje de error en θ y eso genera un gran porcentaje de error en C, bueno, pues es normal, tiene que ver completamente con el tipo de error inicial de los datos, ¿no? Pero lo que sería preocupante es que hubiera un porcentaje de error pequeñito en θ y eso generara un porcentaje de error muy grande en C. Entonces la cantidad que en realidad nos interesa es esta, ¿sí? Es qué tan grande es el porcentaje de error que arroja el modelo en comparación con el porcentaje de error en los datos. Y entonces, si hacemos un poco de algebrita con esta expresión, llegamos a que esto es delta C entre delta θ por los valores reales, ¿no? Pero al revés. El valor real de θ entre el valor real de C. Entonces analicemos un poquito esta expresión. Si esta expresión en valor absoluto vale más que 1, ¿sí? Eso quiere decir que errores pequeños en los datos pueden generar errores bastante más grandes en las predicciones. Por otro lado, si esto está cercano a 0, ¿sí?
Eso quiere decir que errores grandes en los datos generan errores pequeños en las predicciones, o sea, es como súper robusto. Realmente no importa que haya mucho error en los datos porque no se va a ver reflejado en las predicciones. Y el caso como umbral es el del uno, ¿no? Porque cuando esta expresión vale uno, eso quiere decir que el mismo porcentaje de error que hay en los datos va a ser el porcentaje de error que hay en las predicciones del modelo. Y aquí es donde entra un poquito una magia bastante padre. Si tenemos la suerte que delta teta sea chiquito, muy chiquito, ¿sí? O sea, el error que consideramos que tiene eh, el modelo o los datos, las mediciones es chiquito, tenemos un buen instrumento. Entonces, esto de aquí esencialmente sería la derivada de c con respecto de teta. Y ahora si delta teta es chiquito, entonces podemos como omitir este valor, este de acá, y esta formulita nos quedaría como la derivada de c con respecto de teta por teta 0 entre c0. ¿Sí? Estamos esencialmente suponiendo que los errores se comportan bonito, que no son demasiado grandes, ¿no? Y a esto le vamos a llamar la sensibilidad de c y teta con respecto de teta.